Estamos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría, con mucho gusto, vamos a recibir acá ante los micrófonos de Diamante FM en la mañana en camino al economista uruguayo chileno, ya él pondrá precisiones, Aldo Lema. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Aldo, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, buen día a la audiencia y en particular a ti, un gusto de compartir esta mañana. También el gusto es mío. A propósito, tu vínculo con Chile es muy fuerte, ¿verdad? Claro, sí, yo viví en Chile durante 18 años, llegué en el año 93 y después de estar casi 20... volvimos con mi familia a Montevideo en el 2011, donde estoy instalado, pero todavía sigo trabajando mucho para Chile, para Santiago. Tengo algún emprendimiento ahí, además de lo que es mi trabajo más tradicional, habitual, que es el asesoramiento económico y financiero. Así que, si bien obviamente mi camiseta es la celeste, sí. Estoy algo afectado también por la derrota de Chile. Voy a hacer aparte de un puñadito, ¿no? Soy minoría, por supuesto. Veo con perplejidad, digamos, lo que ha ocurrido en este último tiempo. Creo que en eso Chile tiene bastante de responsabilidad, hasta los medios incluso, por haber manejado mal algunas campañas, incluso los propios medios. Exacto. No sé si no te lo leí en tu propio Twitter. Ah, claro. Sí. En tu propio Twitter diste ese aporte de claro, uno entiende encima cosas. A mí me preocupa eso también porque a veces no se debería confundir el fútbol con aspectos de nacionalismos, pero a veces se confunde y a veces se exacerba, y los medios tienen que ser muy responsables y muy cuidadosos en no exacerbar eso, sobre todo en el mundo en el que estamos, Da ¿no? la impresión que los medios no solo no hacen eso, sino que hacen exactamente lo contrario. Claro, eso tiene a veces un poco yo vengo del periodismo deportivo, vos lo sabés bien, porque claro que sí. Mi adolescencia pasó por ahí y estoy muy agradecido y además me permitió crecer y hacer muchos amigos, pero a veces también nos suele pasar, digamos, que hay cierta confusión entre el periodismo deportivo, a veces, en algunos casos, no estoy ni siquiera generalizando, y el hincha propiamente tal. Entonces, en este caso yo creo que en Chile lo que ocurrió también fue que el éxito, los triunfos propios de la escasez, por supuesto, de que Chile no había tenido Copas Américas en su haber, no se manejaron quizás con la humildad con la que se debió hacer, y eso generó obviamente un sentimiento. Justo hoy un artículo en La Tercera que se los recomiendo, porque La Tercera, un diario que hoy es líder, digamos, en términos de pauta diaria y de tiraje. Más que el Mercurio hoy día. Desafiando al Mercurio, claro, sobre todo el fin de semana. Durante la semana el Mercurio es el líder, pero el fin de semana La Tercera está hoy mano a mano con el Mercurio y tiene un artículo justamente sobre analizando o intentando analizar por qué Chile no ha caído bien en Sudamérica en este último tiempo. Yo creo que es de los pocos medios que tomó el tema, me parece muy valioso y valiente al mismo tiempo que se haya hecho, porque evidentemente hay muchas lecciones que quedan, que son las mismas que yo le he destacado por 30 años a el maestro Tavares. Claro. O sea, yo tengo esa relación desde el periodismo deportivo con el maestro, con alguna de sus hijas que fuimos compañeros en la universidad, y siempre destaqué justamente esa capacidad de no ser maniático depresivo en la derrota, ser muy cautos y no entrar en un espiral depresivo, y a su vez en el triunfo, en el éxito, de tomarlo también con cautela. Y creo que en ese sentido parte de lo que le ocurre a Uruguay, por lo cual yo estoy muy orgulloso y muy contento, feliz, es justamente porque cuando uno reclama procesos de largo plazo, fue uno. Y este proceso al final demostró ser exitoso, y en ese proceso
hubo liderazgo del maestro y hubo además mucha humildad, que me parece son conceptos muy importantes que hay que mantener y que a la larga van a seguir retribuyéndose en términos de éxitos o de buenos resultados para la selección. Esos aspectos entonces, si uno, las dos moscas que recién planteaste por el rabo, me llevan a concluir que justamente ese aspecto, el del proceso, el de la no seducción por la histeria maníaco-depresiva y las dosis básicas de humildad y por lo tanto de soberbia, según de qué estemos hablando, esos tres asuntos fallaron en el proceso chileno, ¿no? A ver, yo creo que en el tema de las selecciones va a quedar demostrado en los próximos años, porque Uruguay justamente, el ejemplo que tiene es que de ese proceso hay un conjunto de jugadores de las nuevas selecciones, de las selecciones juveniles, de la del 2013 y de ahora también de la del 2017, que le van a dar continuidad a esta selección, mientras que en el caso de Chile eso no parece vaya a ocurrir, y tampoco quizás en otros países. Por eso lo destaco aún más a lo que ha sido, digamos, esta impronta y este manejo que ha hecho el maestro. Y además, con la curiosidad increíble del relato de los medios, parte de los medios, en Uruguay, increíble, porque el relato, ¿cuál era? Juega siempre con los mismos. Claro. Un relato que por absurdo se da de bruces con la realidad. Absolutamente, porque lo que pasa es que a veces uno exactamente genera ciertas caricaturas y eso es parte de a veces lo que pasa en la economía también. Uno tiene que sacarse todos aquellos lentes, tiene que tratar de romper con las caricaturas e ir a los hechos, mirar los hechos, concentrarse en los hechos, porque solo así va a poder entender la realidad y una vez que entiende la realidad, poder proyectarla. Y justamente en el caso de la selección, el maestro ha sido alguien que en algún sentido ha innovado más de lo que era la percepción más generalizada. Y por otro lado, creo que ha aportado algo que a veces no se suele destacar, y es estas selecciones que se arman al final del día con jugadores que se juntan solo unas pocas horas antes de los partidos, sí, que vienen de unas condiciones excepcionales que contrastan con nuestras limitaciones económicas, que contrastan con nuestra infraestructura, que contrastan con lo que es lo que ellos tienen en estos equipos globales de Europa. A veces más importante que lo táctico, más importante que lo técnico, más importante que planificar específicamente un partido es el liderazgo, es el trabajo del líder, de que por ejemplo no pase que alguien cuando tiene tiempo libre se va, como el caso de Vidal en Chile, sistemáticamente a un casino, ¿ah? Que en el fondo logra el maestro mantener a un equipo integrado, a un equipo que está fundamentalmente orientado a conseguir ciertos objetivos. Y por otro lado, me parece también muy relevante, que a veces no se destaca, el maestro ha incorporado a algunos jugadores que le aportan al plantel esa misma impronta, y a veces no lo entendemos. O sea, muchas veces la gente decía, bueno, pero antes que Diego Scotti es preferible que estuviera este otro jugador, y sin embargo se sabía que Diego Scotti u otros del mismo estilo le aportaban al plantel un liderazgo parecido al que el maestro quería, transmitir o desarrollar. Yo no es que lo defienda completamente a Tavares, yo solo quiero, y lo he hecho durante 30 años, así que no soy de los arribistas que ahora me estoy subiendo, digamos, a este barco, como suele ocurrir y es natural, digamos, que haya entusiasmo, digamos. Mirá que post Italia 90 quedamos muy solos algunos, pero muy solos. Pero claro, ayer recordaba en Twitter una entrevista que hace poco le decía gente de la revista 3 que la deberían rescatar. Es una entrevista sobre la idiosincrasia uruguaya
que Tavares hizo, le dio hasta a la revista después de haber pasado por el Milan en el 98-99. Fue por ahí cuando le dio esta entrevista. No tengo el registro, el archivo gráfico, pero la recuerdo perfectamente porque me impresionó. Y era justamente una entrevista en donde el maestro respondía a muchas de esas cosas que ya se decían, o críticas o maldades, como Karina Novarese le leí estos días, se dijeron también más recientemente. Y ahí entonces uno entiende, digamos, de que esto, al final, esta forma de liderar, esta forma de enfrentar procesos, viene de hace mucho tiempo. Para aquellos que son más jóvenes, yo recomiendo que vayan a ver los procesos anteriores. Y más allá de los resultados, creo que al final, efectivamente, quedó impuesta esta noción bastante bien de que el camino es la recompensa, y que hay que trabajar con 95% de transpiración, y que además, si tenemos 5% de talento o inspiración, los resultados van llegando. Así que, y yo creo que además, a ver, esto ya es un poquito temerario, pero me atrevería a pensar, y lo vimos el otro día en el estadio, que dada la etapa en la que está el maestro, donde ahora tiene menos para perder en algún sentido y mucho más para arriesgar, como la estación Carnelli quizás de Valle, ¿ah? Quizás veamos además algunos planteos un poco más arriesgados en el Mundial, porque es probable, digamos, ateniéndose siempre... Arriesgados desde la perspectiva de estrategia, decir, futbolística. Claro, de estrategia. O sea, digamos, ser un poco más ofensivo, digamos. Claro, y eso siempre ateniéndose, digo, a lo que es la idiosincrasia y el estilo de Uruguay, del cual es muy difícil salirse, porque eso tendría que ver con un cambio radical en la forma de educar en el fútbol desde los 5 o 6 años. Igual sobre este punto, me parece que la última conferencia de Tavares, que bueno, que también tenemos problemas con los medios en Uruguay en ese aspecto, hay que verla como en una especie de puzzle, porque tú estás viendo un canal que la está pasando y de pronto corta porque se va a la tanda. La conferencia de Tavares, claro, ¿no? Después, o sea, con la clasificación del Mundial. Sí. Tenfield se fue a tanda. Sí. Entonces me voy al 4, porque dije, la están pasando los otros, ¿no? Sí. Me voy al 4. Y el 4 lo estaba pasando, y digo, qué bien camino, te avivaste, ¿no? Y cuando estoy viendo esa, dice, vamos porque en la zona mixta está Suárez, la de Tavares. Y yo lo he dicho, sé que esto fuera de contexto puede ser malinterpretado. Los jugadores de fútbol, cuando salen de un partido, lo que tienen para decir en general es muy poco y siempre lo mismo. Por supuesto. Coincidimos, ¿no? Por supuesto. No va contra el jugador de fútbol ni la capacidad de hacer discursos. Pero cuando sale de un partido, que la pulsación, ¿qué va a decir? Bueno, porque además en general las preguntas, ¿no? En fin. Después o sea, tenés que ir siguiendo la claro, ¿no? Bueno, pero aún así, digo, me da la impresión que en la última conferencia Tavares dijo mucho más cosas de las que suele decir. Y dijo una cosa que a mí me parece, por obvio, típico de los cracks, por obvio, sorpresivo, y es: los planteos se hacen también de acuerdo a los jugadores que tenés. Por supuesto. Parece una obviedad grande. Por supuesto. Pero parece que cada tanto alguien lo tiene que recordar. Por supuesto. O sea, a ver, muchas veces hemos tenido las conversaciones, a Uruguay le falta un 10, a Uruguay le falta, hay que poner a X o hay que poner a Z. No tenemos enganche, es la frase típica. Ok, entonces yo le digo a mis amigos, bueno. A ver, me tienen que dar un nombre. ¿Cuál es el nombre que están proponiendo? ¿Ah? Y todos los que en algún sentido se proponían ya habían sido probados o habían sido usados. Y por lo tanto, de nuevo, yo creo que hay que destacar esto justamente de que tenemos restricciones. Tenemos ciertas restricciones. A veces esas restricciones se ablandan. A veces esas restricciones son menores, como lo que nos está pasando ahora, que tanto por la generación sub-20 del 2013 como por la generación, digamos, sub-20 del 2017, las restricciones se han suavizado porque hay muchos más jugadores. En parte por el proceso mismo que se desarrolló previamente de las selecciones juveniles. Entonces,
Creo que efectivamente lo que hay es planteos que tienen que ver un poco con lo que es nuestro estilo tradicional, con lo que son los jugadores disponibles, con lo que es el rival, ¿no? Y con las circunstancias, porque también las circunstancias del partido son, bueno, muy distintos jugar contra Bolivia, casi clasificado, o jugar contra, digamos, en el caso de o Paraguay o el caso de Argentina, en una situación un poco más incómoda. Uh-huh. Bien, termino la columna de análisis económico. Vamos a una breve pausa y vamos a hablar de economía a propósito de cómo estamos. Y me apoyo en una cosa que dijiste por allí que tiene que ver con, bueno, conversemos acerca de cómo está Uruguay. Y hablar de cómo está Uruguay desde la perspectiva económica es hablar de dos cosas inherentes a muchos países, pero Uruguay me parece que más que a muchos otros. Primero, la gigantesca incidencia que lo político tiene, ¿verdad?, en nuestro discurso de las cosas. Claro. Y yo es algo que, si me apurás, celebro, ¿no es cierto? Sí. Y la otra cosa, la economía de Uruguay es una economía muy dependiente de lo que ocurre afuera. Así es. En ese contexto, ¿dónde estamos parados y cuáles son las razonables perspectivas de la economía, siempre y cuando y tomando como centro la vida de los ciudadanos? Claro. Porque todo esto importa para que mejoren nuestras vidas. Absolutamente. Porque si no mejoran nuestras vidas, ¿de qué nos importa hablar de economía? Por ¿no? supuesto. Estamos conversando acá en el 98.7 con el investigador, economista y docente Aldo Lema. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con el economista Aldo Lema. A propósito de la economía, Aldo, acá en Uruguay, desde la perspectiva económica y política, se ha debatido bastante acerca del famoso viento de cola, ¿no? Es decir, la izquierda ofrece a sus ciudadanos como uno de sus grandes méritos en estas 3 administraciones, las 2 primeras en realidad, algo así como: resulta que nosotros hemos sido muy eficientes en el crecimiento de la economía y a diferencia de la derecha, lo estoy grosereando, ¿no es cierto? Y a diferencia de la derecha hemos tenido sensibilidad, mandato ideológico, histórico, talento, preocupación, o como se le quiera decir, en una mejor, más justa redistribución. Por ahí, ¿no? La oposición al partido de gobierno, que en general, ¿qué ha exhibido? Bueno, tranquilos, porque en realidad ese crecimiento económico lo hubiese usufructuado cualquiera, el mérito no es de ustedes, razones internacionales lo explican, y en todo caso está por verse si nosotros hubiéramos estado, si también hubiéramos tenido también aciertos en la redistribución, a lo que la izquierda le contesta, pero cuando gobernaron no lo hicieron tanto, etcétera. En todo caso, para ir al primer punto, al primer escalón, acerca de, parece ser muy claro, los que no hacemos política en el sentido de que no tenemos vocación de juntar votos para un lado o para el otro, los que no tenemos esa vocación, parece ser muy claro que ni tanto ni tampoco, que obviamente ha habido muy buen viento de cola, y también es cierto que el equipo económico del gobierno ha tenido talentos subrayados, especiales, como para ese viento de cola incluso se mantenga aún cuando ese viento definitivamente dejó de soplar tanto, ¿no? Me parece que en general a los que cumplimos otro rol nos cuesta menos aseverarlo. Desde esa perspectiva, ¿dónde estamos parados hoy día? Y si se puede decir que en efecto Uruguay tiene unas solideces económicas que puede exhibir y que de pronto no exhibía o no podía exhibir antes. Bueno, tu perspectiva coincide mayoritariamente con lo que yo creo, o sea, y con lo que muestran los datos, que siempre es lo más importante, los hechos. O sea, aquí no es ni blanco ni negro. O sea, por un lado, evidentemente han habido ciertas políticas que el Frente Amplio ha mantenido, ha consolidado, y otras que ha desarrollado, que le han permitido a Uruguay aprovechar ese buen clima que vino desde el exterior. O sea, sin siembra no se puede cosechar, por mejor clima que haya. Entonces, lo que ha ocurrido es que hubo buen clima. Este ha sido un periodo, sobre todo entre 2003
y 2013 muy favorable, 2014 a 2016 el escenario fue con viento en contra claramente, y desde mediados del año pasado el viento empezó nuevamente a recuperarse, a jugarnos a favor. Al principio fue solo una brisa, ahora está siendo un poco más fuerte, es un viento de cola un poquito más fuerte, pero que si bien no es de la intensidad con la que llegó a ser en los buenos años previos, de nuevo está siendo favorable. Ahora, ¿dónde se ve esa siembra? Bueno, el crecimiento potencial de Uruguay, hoy estimado por el Banco Central, por entidades internacionales, por analistas, como en mi caso y otros, el crecimiento potencial, aquel que se materializa con viento neutral, digamos, sin viento a favor ni viento en contra, está en torno a 3%. Y ese es un cambio significativo respecto a la historia de Uruguay, que tuvo un crecimiento menor. ¿Y por qué miramos el crecimiento? Y a veces la gente nos dice, pero ustedes, los economistas, exagerando siempre el crecimiento. Bueno, lo que pasa es que mucho de lo que luego sucede en el mercado de trabajo, en los salarios, en el empleo, en las condiciones sociales, en las oportunidades, hasta en la emigración, tiene que ver con el crecimiento. Un país estancado, y Uruguay lo vivió por décadas. En los 50, la segunda parte de los 50 y los 60 fue un país estancado, donde la torta no crecía. Y las consecuencias que tuvo eso las vivimos o las vivieron las generaciones previas, las de nuestros padres o nuestros abuelos, que fueron esencialmente deterioro del punto de vista de las condiciones económicas, sociales y al final también incluso institucionales, con los dolorosos costos que eso significó. Entonces el crecimiento es una variable importante, y el crecimiento potencial de Uruguay, que tiene que ver con las políticas internas, con lo que ha hecho Uruguay, es mayor. Y eso hay que reconocerlo transversalmente. A veces la oposición me parece que caricaturiza, que exagera, que se va a un extremo y pierde credibilidad, ¿no? Porque en el fondo, evidentemente, eso no es así. Como también pierde credibilidad quien plantea, alejado de los hechos, que esto se debe solo a las buenas cosas que hemos desarrollado. Entonces, como tú decías, está en el medio. En el medio significa que hoy en el escenario que hemos estado viendo en el último tiempo, y que probablemente se va a consolidar, en torno a ese crecimiento de 3% potencial, Uruguay puede crecer más si este viento empieza a consolidarse. Y efectivamente eso está ocurriendo. Entonces, la economía va a crecer entre 3 y 4% este año. Ese es un mejor desempeño que el año pasado. Uruguay se distinguió en los malos tiempos, como del 2013 al 2016, se distinguió de la región, o sea, creció más que la región, y eso tiene que ver justamente con aquellas fortalezas que se desarrollaron previamente, y que se desarrollaron por décadas. No es solo atribuible a un partido en particular, sino que esto se construyó por más de un periodo de gobierno, incluso que obviamente va de la mano de políticas de Estado que abarca al sistema político en general. En ese sentido, el panorama hoy es cautelosamente optimista desde el punto de vista del crecimiento. Todavía no se ha reflejado en el mercado laboral, en el empleo particularmente. Te me adelantaste una pregunta. ¿En qué medida los gobernantes, la oposición, los ciudadanos, la academia debería estar, no sé si preocupada, pero al menos ocupada en preguntarse acerca de algunas cosas que lucen como algo novedosas? Y es, Uruguay ya lleva unos cuantos trimestres de crecimiento luego del relativo estancamiento, ¿verdad? Que nunca llegó a ser recesión, también hay que decirlo, ¿no? Claro. No hubo recesión, digamos, bien medida. Entonces, Uruguay pasa ese momento, empieza a crecer, se sostiene en el crecimiento, y según me han enseñado ustedes mismos, el crecimiento provoca, una vez que se consolida, porque en el arranque el empleador es más bien conservador, anda a saber cuánto dura esto, ¿verdad? Una vez que se consolida, el empleador suelta la rienda, ve necesidad de contratar más personas. La desocupación, si bien Uruguay está muy lejos de ser gravísima y muy seria, este es un dato objetivo, también es cierto que no parece estar en
en correlación al crecimiento de la economía. Y otra vez vuelve el paradigma del que hablábamos antes. Bueno, ¿en qué medida importa el crecimiento de la economía si no le va a dar más laburo a la gente, ¿no? Bueno, esta recuperación es una recuperación que está en sus primeras fases. Empezó a mitad del año pasado, recién llevamos un año. Como bien mencionabas o insinuabas, en las primeras etapas de la recuperación hay escepticismo, es decir, dudas sobre si va a ser transitoria o si va a ser más permanente. Cuando se empieza a consolidar la noción de que es más permanente ese crecimiento, las decisiones de recontratación, de contratación, empiezan a evaluarse con mayor fuerza dentro de las empresas. El primer factor para que el empleo se recupere es crecer, y eso está ocurriendo. Lo segundo que hay que tener en cuenta justamente es que hay rezagos entre la evolución del empleo y el crecimiento. Ese rezago suele ser de 2, 3, 4 trimestres, depende mucho de la percepción sobre la transitoriedad, sobre si la recuperación se va a consolidar o no. Y el tercer factor que incide es la evolución de los salarios reales. ¿Qué significa eso? Que lo que a veces es un crecimiento, un impulso en la demanda por trabajo, en la necesidad de contratar porque el crecimiento se está volviendo mayor para una empresa. Si los salarios reales están acelerando, eso a veces en términos de aumentos de costos para las empresas significa una menor predisposición a contratar. Entonces, lo que ha pasado en esta fase inicial del ciclo también, Alejandro, es que los salarios siguieron creciendo a tasas relativamente parecidas, 10, 11% nominal, pero la inflación se desaceleró abruptamente. Entonces, los salarios reales, que para aquellos que tienen trabajo significa un aumento en el poder adquisitivo de lo que están ganando, están recibiendo como remuneración, para los trabajadores que están con empleo, eso significa un mayor poder adquisitivo porque los salarios siguieron creciendo, pero la inflación ahora se moderó. Sin embargo, para las empresas que están buscando contratar trabajadores, ese aumento en los salarios reales que ocurrió durante el último tiempo significa un aumento en los costos que están enfrentando, y ante la duda si la recuperación va a ser transitoria o permanente, buscan al principio las empresas poder mantener su capacidad de competencia con el mismo número de trabajadores, aumentando la productividad y sin tomar una decisión de empezar a contratar. Se necesita que el crecimiento de la economía, por eso le damos tanta importancia, supere al crecimiento de los salarios reales. Y por eso a veces es un error del PIT-CNT plantear, bueno, nosotros queremos que los salarios reales evolucionen con el producto, que los salarios reales crezcan al mismo ritmo del producto. Si yo al final termino imponiendo que los salarios reales crecen con el producto, no voy a crear empleos, porque los empleos se crean por el diferencial entre el crecimiento de la economía, por ejemplo, si la economía crece al 4 o al 5%, y el aumento de los salarios reales, ojalá de 2% o algo o más, esa diferencia hace que se cree empleo. Si los salarios reales, como está ocurriendo ahora, crecen al 4,5%, con una economía que está creciendo entre 4 y 4,5%, no se crea empleo. Entonces, en la perspectiva de lo que le va a pasar a las personas, y esto ya es un pronóstico, una visión de los próximos 2 años, que después vamos a ver la interpretación política que eso puede generar, yo veo se están generando, se han gestado condiciones económicas en el mundo, en la región y a nivel también interno, que probablemente van a extender este ciclo de crecimiento por 2 o 3 años al menos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Uruguay probablemente va a seguir creciendo a tasas parecidas a las que ha estado creciendo recientemente, entre 3 y 4%, si se suma algún evento como UPM al final de este periodo, de este ciclo, podrá haber algún impacto adicional, pero es probable que Uruguay siga creciendo entre 3 y 4%. Y en la medida que haya una moderación en el ritmo de crecimiento de los salarios reales, que es bastante probable, junto también con el
con el cambio en la expectativa respecto a que el ciclo es un poco más largo de lo que se podía pensar, el empleo se va a ir recuperando y el empleo va a ir mostrando una tendencia a crecer nuevamente que o al menos mantendrá el desempleo con tendencia a la baja o no hará que el desempleo vuelva a los niveles más altos que se vieron en estos años previos. Se me escapó ese concepto. ¿Qué es lo que debería ocurrir entonces para que, del mismo modo que está creciendo la economía, también podamos augurar un crecimiento del empleo o por lo menos no un crecimiento del desempleo? O sea, primero es que cambie, que el crecimiento se mantenga alto, sí. Lo cual creo que parece indicar que vamos... Podríamos tildar, ¿no? Sí, podemos hacer un tic de que parece que eso va en esa dirección. Segundo, que cambie la percepción de los empresarios y en general de los agentes económicos de que esto va a durar un tiempo más. Y parece que también eso está ocurriendo. Siempre las recuperaciones se inician en el medio del máximo pesimismo. Cuando nadie espera que la recuperación comience, y si no, tú puedes mismo ir a ver lo que se opinaba a mediados del año pasado. Y yo creo que éramos muy pocos, quizá al principio yo fui bastante solitario en decir, se está empezando a gestar la recuperación. Al principio hay muy pocos optimistas. Claro, porque cuando te quemas con leche, ¿no? Porque a ver, primero hay que tratar de tener los hechos bien cuantificados, bien calibrados de los que afectan a la economía uruguaya. Y eso hay cosas en el resto del mundo, hay cosas en la región, hay cosas internas. Entonces, cuando uno tiene un modelo y que en el fondo esos factores los está monitoreando, puede empezar a ver primeras señales, que fueron las que ocurrieron, digamos, yo diría en el segundo trimestre del año pasado, empezaron a haber ciertos cambios a favor de Uruguay. Eso es el primer evento. Lo segundo hay que estar sin lentes políticos, porque los lentes políticos, al final, las camisetas, y Uruguay eso en general, lamentablemente tenemos... por un lado es positivo que haya muchos economistas involucrados en política, sí, pero por otro lado también yo a veces echo de menos no tener más analistas independientes que puedan concentrar su enfoque en los hechos. Echa de menos ese escenario, simplemente a modo ilustrativo de conocimiento. ¿En Chile es más frecuente, por ejemplo? Yo creo que es un poco más frecuente el tener analistas, o también porque el sector privado es más dinámico en términos de la demanda por analistas y porque hay necesidad de proyectar más variables, porque muchas de esas variables son relevantes en la vida cotidiana. Entiendo. Y entonces eso hace que haya analistas que estén focalizados en tratar de entender lo que va a pasar, porque hay un mercado más grande, más profundo de empresas o de clientes demandando visiones que pueden afectar su desempeño económico diariamente o anualmente, y eso obviamente genera un nicho, un espacio mayor. Tú decías hace un ratito que de pronto el PIT-CNT se equivoca cuando en el marco de la reivindicación de sus derechos y utilizando instrumentos que se han potenciado, profundizado durante el gobierno de la izquierda, ¿no es cierto? Herramientas, entre otras cosas, la negociación colectiva, sí, ¿verdad? Tú dices, a ver si lo traduzco bien, una especie de tirar demasiado de la piola, es decir, ojo, porque si el crecimiento llega al 4%, no creas automáticamente que entonces, ¿cómo podría verse desde afuera? Bueno, mirá, si estos crecen, si estos ganan 4% más, yo tengo el derecho a pedir 4% más también de aumento, de recuperación, ¿no? A ver, hay un pedido legítimo de demandas salariales. Lo que hay que tener claro es que ese es el pedido de una corporación, de un grupo. Eso no se puede confundir con el interés general. Yo estoy tratando de poner... ¿Entendido? Sí, tratando de poner la perspectiva desde el interés general. Si hay una presión porque los salarios reales crezcan al mismo ritmo que el producto, la conclusión es los
el empleo no se va a recuperar. Eso podrá ser razonable, digamos, beneficioso para el sector o los sectores que tienen trabajo, a los cuales representa el PIT-CNT, pero desde el punto de vista del interés general, lo que vamos a ver es que en algunos casos vamos a ver a trabajadores perder su trabajo, y en otros casos lo que no vamos a ver es una mayor recontratación, una mayor una mejora en el ritmo de creación de puestos de trabajo. Pero también es cierto, para ver los distintos discursos, porque los discursos generales también se forman un poco de la suma de discursos corporativos, ¿no? Así es. El error sería no escucharlos todos. No hay que escucharlos. Por eso yo siempre hablo de la legitimidad, ¿no? La legitimidad. A veces hay algunos discursos que, yendo en pro del interés particular, coinciden con el general. A veces, o muchas veces, eso no ocurre, y hay intereses o planteos que van en pro del interés particular que en el fondo tienen un costo muy importante desde el punto de vista del interés general. Y en ese contexto, entonces, ¿qué responder a varias cosas que desde hace tiempo dicen los voceros del PIT-CNT? Bueno, pero cuidado, porque a nosotros nos han dicho: mirá que si te aumento el sueldo, aumenta la inflación y es peor para vos. Mirá que si te aumento el sueldo, la economía se estanca y no crece. Y es verdad que los voceros del PIT-CNT dicen un día sí y otro también, y ha crecido el salario, y ha crecido la economía, y ha bajado la inflación. Por lo tanto, nos agitan fantasmas. Esto por un lado, para que escuchar tu respuesta ahora. Y por otro lado, escuchamos que también la corporación de los empleadores dicen: no, necesitamos más flexibilidad, necesitamos ayornamiento en las relaciones, porque de este modo nosotros no podemos dar más trabajo, no podemos crecer, necesitamos un dólar más competitivo, ¿verdad? Un dólar más competitivo implicaría un dólar más alto, implicaría también un proceso inflacionario más alto, que sería más la noticia para los trabajadores. Da la sensación que cada uno tira, como es legítimo, para su terreno. Por supuesto. Vos, que sos un analista independiente, me decís dónde deberíamos colocarnos nosotros los ciudadanos, no para optar por uno o por otro, sino para ser razonablemente críticos desde la acción ciudadana, democrática y republicana a la que estamos obligados a asumir. ¿De acuerdo? ¿Me lo decís luego de la pausa? Por supuesto. Estamos conversando con el economista Aldo Lema. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en apasionantes charlas con Aldo Lema, acá en el 98.7. Aldo, economista uruguayo, de fuerte vínculo con Chile, vivió 2 décadas allí, ¿no es cierto? Así es. Y ha resuelto venirse con su familia ya hace 7 años. Sí, casi 7 años. Bien. ¿Tus hijos son chilenos? Son chilenos. Ajá. Y bueno, ¿estarán tristes por la eliminación, lo que empezamos hablando hoy? No, porque a ver, Fernando Filgueira me dijo una vez, hace muchos años, y mantengo esa frase porque además la viví, y tiene razón en la frase, porque yo además puedo dar evidencia de eso, que uno es de donde vive la adolescencia. Está bien. Yo nací en Florida, en Uruguay, en Florida, y viví mi adolescencia en San José. Y yo me siento de San José, soy Maragato, todo el mundo me conoce como Maragato, pero pocos saben que nací en Florida. Claro. Entonces mis hijos han vivido su adolescencia en Uruguay, y con mi señora lo que en algún momento tomamos la frase de Facundo Cabral: no soy de aquí ni soy de allá, y la dimos vuelta. También esto se lo soy de aquí y soy de allá. Soy de aquí y soy de allá. Claro. Y eso significa tomar lo mejor de ambos lados, ¿no? Un cambio de país en la adolescencia no es un desafío menor, ¿no? Así que nosotros lo enfrentamos con la mayor preparación que podíamos, y la mayor responsabilidad, y creo que mirado en perspectiva, en retrospectiva,
bueno, ha resultado bastante bien, y mis hijos, o mi hijo en particular, hoy es hincha de Uruguay, digamos, tiene simpatía porque algunos amigos chilenos sufren, es empático, es muy empático, Claro, pero es empático con Chile. pero en el fondo es Pero a ver, celeste. pregunta clave, cuando juegan Uruguay-Chile. No, vamos a ver a Uruguay. Hemos ido a todos los partidos con mi hijo a ver Uruguay. Somos hinchas más de Uruguay. Somos hinchas de Uruguay. Y hemos ido a ver Uruguay-Chile en Santiago y vamos a la hinchada de Uruguay. O sea, ¿entendido? Eso no. Y yo he ido al Mundial en 2014 a seguir a Uruguay, y voy a ir a Rusia porque ya tengo los pasajes sacados. ¿Tá? ¿De verdad me decís? Sí, de verdad. Lo saqué hace 20 días. Pero para Lema Aldo. Sí. Te lo pregunto no Sí. reprochándote, sino al revés, para chupar rueda de tu bicicleta. Pero si todavía no sabemos dónde juega Uruguay. No, saqué el pasaje Montevideo-Moscú. Después, una vez el día del sorteo, voy a ver dónde me instalo, si en Moscú o en San Petersburgo. Ahora, y ya de paso tirarnos un tip, como se dice ahora. ¿Deberíamos hacer eso los que están o estamos con ganas de ir? A ver, no sé. ¿Sacar ya el billete de avión? Yo suelo organizar mis Te viajes. querés guardar la información. En absoluto, en absoluto. No, en absoluto. A ver, lo que quiero un poco poner mi realidad. Yo en general suelo organizar mis viajes con mucho detalle y no, digamos, delegarlo necesariamente en terceros, porque me gusta, porque creo que el proceso de viajar es un proceso que se hace antes, durante y después. O sea, un viaje, sea cual sea, tiene las 3 etapas. Entonces a mí me interesa, a mí me interesa involucrarme. Entonces, Tus amigos dicen que sos meticuloso, tus enemigos dicen que sos obsesivo. sí, exactamente. Hay algo de eso, ¿no? Y lo de obsesivo no solo lo dicen mis enemigos. Lo que pasa es que te quieren los amigos. Claro. No, pero, a ver, no, yo me anticipé hace varias semanas cuando vi que siempre fui optimista, pero bueno, esperé, digamos, ciertas señales adicionales, y ahí saqué los tickets de avión. Entiendo que igual Rusia es un destino distinto a otros, en donde el ir con algo más organizado, con una agencia de viajes, etcétera, puede ser. Aplica un poco más, ¿no? Bueno, hoy es el final, que ya apliqué además, hoy es el final de la primera ronda de venta de entradas para el Mundial, hoy 12 de octubre. ¿Ah? O sea, uno postulaba ¿Qué me decís? ¿Que si no te postulaste hoy? No, vienen otras rondas. Pero había una primera ronda en donde uno postulaba por internet, decía qué equipo quería seguir, cuántas entradas quería comprar, y a partir de eso, dependiendo de la demanda, se organizaba la demanda. Si la demanda superaba a la oferta de entradas en esta primera etapa, sí, se va a un sorteo. Si más o menos esta cuadra, son más o menos similares, ya se asignan las primeras entradas. ¿Y tú aplicaste para ti y tu hijo, por ejemplo? No, mi hijo no, porque mi hijo está estudiando. Ah. No, mi hijo me acompañó en el. ¿Vos solo? No, a ver, mi hijo fue conmigo en el 2014 porque. Si no hubiera una mesa en el medio, te estaría abrazando. No. A ver, primero está la responsabilidad académica, ¿no? Y mi hijo está en la universidad y tiene desafíos de estudio muy, muy significativos, y entonces el año que viene, en esa etapa, yo sí puedo tomarme días y puedo incluso trabajar desde Rusia, digamos, pero mi hijo va a estar estudiando. Así que lo voy a hacer con un gran amigo de San José, con el que hemos viajado a otros lados, muy futbolero también. ¿Colega también o...? No economista, sino colega de la etapa de periodismo, casi un hermano que en los 80, cuando yo empecé con 14 o 15 años a trabajar en la radio de San José, coincidimos y nos hicimos muy amigos, y entonces con él estamos en este proceso, y otro amigo que también se va a sumar, amigote. Lo Sí. cierto es que hoy te da la respuesta de si tenés las entradas. Hoy debería estar la primera respuesta, sí. Ahora después vienen etapas. ¿Y que aplica para los tres No, tres para partidos? los 7 podrían ser, para lo que quisieras. Ah. Podías postular. Yo postulé. ¿Pero tú postulaste? Yo postulé hasta octavos. ¡Bien! Y para. Por 2 razones postulé hasta octavos. Primero, porque yo creo que, digamos, después de octavos, va a ser más fácil, puede ser más fácil. Vos tenés datos, Uruguay sí. No, yo tengo la expectativa, la esperanza, el deseo, ¿tá? De que Uruguay siga, por supuesto. Si Uruguay sigue
si Uruguay sigue, creo que, digamos, no, salvo que nos toque un europeo muy cercano, no debería ser tan difícil conseguir entradas para ver a Uruguay en los partidos subsiguientes, o sea, en cuartos sobre todo. Y si Uruguay no sigue, digamos, bueno... Un partido de octavos puede ser... Claro, un partido de octavo, ¿Cuánto otro... cuestan las entradas? Ya de paso pasame la información, ya que te tomaste el trabajo de recogerla. Cerca de $250 en esta primera ronda, ¿no? No sé después en los mercados, en el mercado secundario. ¿$250? Sí, creo que sí. 250 o 300, exactamente. Porque todavía no se produce el desembolso, hay que... 7.000 pesos más o menos. Más o menos, sí. Sí, ¿no? Sí. No, ahí se demuestra todo mi cariño por Uruguay, además de todos los viajes que he hecho siguiendo a Uruguay, pero que en el fondo no tienen tanto que ver con el fútbol propiamente tal, aunque a uno le gusta vivir, claro. Sino, bueno, yo no conozco Rusia, me interesa instalarme en alguna de estas ciudades y conocer el entorno, etcétera. Ignacio Sosnávar, que hace un poco estuvo en Rusia, con este parámetro cultural, con este paradigma cultural equivocado, propio del prejuicio, en el sentido de no tener buena información. Yo le dije, paveando así, llevaste bastante abrigo, me dice, no, en verano te morís de calor. Claro. Ubicado porque, claro, pensamos en Rusia, pensás en la nieve, ¿no? Y si te portás mal, para arriba. Siberiano. Bueno, me gustaría eso. O sea, ese como mi escenario alternativo. Mi escenario alternativo de repente es que si Uruguay queda eliminado en octavos, bueno, uno podría pensar en hacer el transiberiano en los días siguientes, o sea, no con los futbolistas no que solo van a estar penados y enviados para allá. Bueno, te había dejado una pregunta y para que está mucho más entretenido el fútbol que la economía. Bueno, en algún punto se toca, me parece. Muchos. Es verdad. En todo caso, mirá que se lo digo, además, en todo caso, Aldo Lema, es verdad, vos hablabas de qué, y se entiende porque tu capacidad para explicar las cosas con claridad, después si a uno les parecen correctas o no, adhiero o no, forma parte de otro asunto, pero lo primero es entender la perspectiva del otro, ¿no es cierto? Así es. Un ejercicio liberal que yo trato de liberal, democrático, republicano. Tolerante. Que yo trato de amable y respetuosamente de impulsar desde este lugar, ¿verdad? Escuchar al otro. Así es. ¿Verdad? Voltaire. ¿Ah? Sí, claro. No comparto tus ideas, pero estoy dispuesto a dar la vida por ellas. Sin duda alguna. Yo tengo ese paradigma, ese es el que me mueve día a día, lo que no significa que yo siempre esté a la altura de ese paradigma, porque tendré flaquezas y contradicciones como cualquier ser humano. Y ojalá... Pero que me guía eso. Y ojalá que en Uruguay podamos estar en ese terreno siempre, en el de la discrepancia en las ideas, y no en la discrepancia más en lo personal. O sea, a ver, yo puedo discrepar, digamos, contigo o con quien sea, pero no, que eso no puede llevarme a mí, digamos, a luego descalificar a la persona. O sea, yo debería tratar de descalificar las ideas. Esa es una cosa que ojalá recuperemos en su plenitud. No hemos perdido, porque todavía en Uruguay existen ámbitos... con otros lugares, ¿no? Por supuesto, acabo de estar el lunes en la presentación del libro del expresidente Julio María Sanguinetti en la Feria del Libro, y Gerardo Caetano justamente hizo una introducción que se centró en este punto de la tolerancia, ¿no? Y de que más allá de las discrepancias en temas de ideas se pudiera hacer un intercambio fraterno, un intercambio digamos, con diferencias, pero un intercambio al fin y un debate. Y eso yo creo que es muy importante, es parte de lo que ha construido un Uruguay republicano y tolerante, democrático, digamos, en las últimas décadas. Pero que también pisó la brasa caliente de la dictadura, y que creo que en esa perspectiva a nosotros, yo creo que nuestra generación me parece que nos ha marcado muy a fuego. Claro. Porque nosotros en realidad en las calles nos encontrábamos todos por una cuestión solo de edad, no tenemos ningún mérito, simplemente la fecha en el nacimiento, nos encontrábamos todos para derrocar el despotismo, ¿verdad? Absolutamente. Y abrazar la libertad. Y de verdad que nada importaba a quién pensabas vos votar en noviembre del año que viene.
Y eso me parece una cosa cuyo espíritu no deberíamos perder jamás. A propósito, Nacho ha puesto énfasis, también estuvo en la presentación del libro de Nelson Fernández en la Feria del Libro, y Nacho fue su comentarista y ha puesto énfasis. ¿Cuándo decís Nacho? Suárez, ¿ah? Ha puesto énfasis en ese incipiente deterioro en algunos valores democráticos. El latinómetro. Latinobarómetro. El latinobarómetro a propósito de la adhesión democrática. De la adhesión democrática. Y yo creo que ahí, de nuevo, debería ser una prioridad en el país en que esos valores, digamos, interrumpan esa tendencia al deterioro y que volvamos a construir desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde todos los ámbitos, digamos, un espíritu con esa tolerancia, y que además en el fondo nos mantenga esta gran posición en el ranking que hace el The Economist, que es un buen ranking, digamos, sobre el nivel de democracia en Uruguay, Uruguay está creo que en el puesto 17, o sea, estamos entre los primeros 20 puestos en el mundo, primeros en Latinoamérica, ahí superando a Chile, por ejemplo, y al resto de los países, en términos de la calidad de nuestras instituciones democráticas. Así que, volviendo al punto, justamente, que tiene que ver un poco con los empresarios expresan una cosa, los trabajadores expresan otra. Yo creo que hay un desafío justamente de que hayan ámbitos en donde esas visiones se expresen, reconociendo que son visiones muchas veces que tienen que ver con los intereses particulares, ¿no? A veces los empresarios piden un dólar alto, etcétera y demás, pero no lo hacen, o una mayor capacidad de competencia, pero a veces no lo hacen centrándose en cuáles son los fundamentos que nos pueden llevar a una mayor competitividad. Por eso es bueno desarrollar ámbitos técnicos. Y lo mismo pasa con el punto de vista de los trabajadores o del PIT-CNT, que a veces esos planteos son planteos que tienen que ver con mala ideología. Yo no digo ideológicos, porque hay buena y mala ideología. Si la ideología es el conjunto de ideas que al final forman, digamos, la visión que uno tiene de cómo el mundo o una sociedad se desenvuelve. Y entonces hay malas ideologías y hay buenas ideologías. Entonces yo creo que muchas veces pasa de que hay malas ideologías en el sentido de que intentando ciertos objetivos, buscando ciertos objetivos, se plantean malos instrumentos o se utilizan malos instrumentos. Por ejemplo, la flexibilidad puede ser muy favorable para los trabajadores en el largo plazo. Sobre todo en esta sociedad en donde hoy todos tenemos que tener una mayor capacidad de adaptación. Si yo rigidizo relaciones laborales, si pongo determinadas restricciones, por ejemplo, a la hora en la que van a abrir los bancos, eso significa que al final la posibilidad de mantenerme compitiendo en materia bancaria con las nuevas herramientas tecnológicas, las nuevas aplicaciones que van surgiendo, o simplemente entidades que van desarrollándose en Uruguay como se han desarrollado en el mundo, que tienen más flexibilidad, sean las redes de cobranza u otras, significa que el rubro en el que estoy, el sector en el que estoy, definitivamente va perdiendo capacidad de desarrollo. Entonces, hay que tratar, digamos, de romper prejuicios, de romper con ciertas caricaturas, de ir a lo que ha ido ocurriendo en muchas partes del mundo un poco, a veces, más avanzadas, y sobre el efecto positivo que a la larga puede tener en los trabajadores el hecho de que haya más flexibilidad. Y entonces, ese tipo de cosas, yo creo que hoy, ojalá hubiera en Uruguay, del punto de vista, a veces hecho de menos del punto de vista del PIT-CNT, el incorporar esas visiones un poco más técnicas, ¿no? El salirse a veces de planteos que claramente no se han modernizado desde el punto de vista de los desarrollos que a nivel global han estado ocurriendo, y eso obviamente que ayudaría. O sea, yo creo que definitivamente son temas que en nuestra sociedad deberían abordarse. O sea, estamos en el medio de la cuarta revolución industrial, y por ejemplo, si nosotros no generamos ciertas condiciones
de adaptación, de capacitación, de flexibilización en términos de relaciones laborales, lamentablemente quienes van a terminar pagando la cuenta son justamente los sectores de más bajos ingresos, porque los sectores de más bajos ingresos tienen menor capacitación. Esa menor capacitación significa que están más expuestos a la larga a que no necesariamente sean reemplazados por robots, como se suele decir, o que tengan, digamos, o que la tecnología al final los termine desplazando. Porque muchas veces los ajustes se hacen vía salarios, o sea, esos sectores terminan con una caída relativa de su salario respecto al de los calificados o al resto. Entonces, no es que vayamos a tener un desempleo estructural, no es que el desempleo vaya a aumentar. No, lo que va a pasar, por ejemplo, es que ciertos sectores con menos calificación, y es la raíz de las demandas populistas en Europa, en Estados Unidos, de los votantes de Trump al final. Claro. En el fondo tiene que ver con aquellos sectores que, por no enfrentar bien el problema, no digamos, abordarlo del punto de vista o de la capacitación o de que se puedan mantener en el mercado laboral y demás, terminan generando en ellos un rechazo, una cierta rebelión, una decepción, y eso al final el voto se canaliza, digamos, en forma muy populista, o a políticos de derecha populistas, como hemos visto, o a políticos populistas de izquierda. Es muy cierto lo que decís, de verdad que sí, de verdad, honestamente creo mucho. Sin embargo, hay un aspecto que a mí me gusta mucho hacer este ejercicio, que si yo fuera, qué sé yo, Fernando Pereira del Picen-Este Tiro, es que, ¿sabés lo que pasa, Aldo? Que si yo te escucho me decís, cuidado que si no flexibilizamos algo, podemos perder cosas que ya hemos tenido. Y yo lo que te digo es que cuando Uruguay, hace poquito, no hay que ir varias décadas atrás, flexibilizó, los que perdimos fuimos nosotros, los trabajadores, ¿verdad? Cuando se dejaron las rondas de salario, de consejo, cuando se dejó la negociación colectiva, cuando buena parte de los trabajadores empezaron a hacer empresas unipersonales, cuando formar sindicato implicaba que te podían echar, ahí el que perdió el salario fueron los trabajadores. Claro, se flexibilizó, pero perdieron los trabajadores. Pero ahí de nuevo. Lo que pasa es que también muchas veces en los análisis terminan siendo análisis univariables, o sea, en el fondo hay se le atribuye a una variable, digamos, el resultado de lo que puede eventualmente haber ocurrido. Y hubo otras cosas simultáneamente desarrollándose, o sea, probablemente en los 90, Uruguay se volvió muy dependiente de la región, se concentró en la región, mantuvo su economía dolarizada, por ejemplo, y eso significó, digamos, que ante el primer cambio de vientos, con un dólar fortaleciéndose en el mundo o globalmente, sufrimos una crisis, digamos, muy aguda. Entonces, el análisis es multifactorial y decir, bueno, ¿qué pasó en los 90 en Uruguay? A ver, ¿cuáles son los factores que efectivamente determinaron, digamos, que hayamos llegado a la crisis del 2001 o 2002? Analicémoslos, digamos, de un punto de vista más técnico, saquémonos las anteojeras políticas, sectoriales, las anteojeras, digamos, partidarias incluso, y demos, digamos, al final una visión más integral. Eso es lo que yo creo que es muy importante tener presente, o sea, y además en las negociaciones, digamos, colectivas, en las negociaciones de consejos de salario, perfectamente la flexibilidad puede ser parte, digamos, del proceso. O sea, los propios sindicatos promotores pueden ser promotores, o sea, y eso, digamos, ocurre en otras partes del mundo. Entonces, lo que yo creo es que, digamos, al final, eso, necesitamos que la sociedad en su conjunto mejore en cómo aborda los temas. Sí. Y eso es transversal. Así como tenemos discursos que pueden ser propios, muy propios del pasado a nivel de los empresarios, también pasa que hay discursos muy propios del pasado a nivel de los sindicatos. O sea, necesitamos dar un salto en calidad en el nivel de la discusión, ¿no? Lo que pasa, o sea, hoy Vázquez le escuchaba decir que, a ver, quiero que la oposición plantee agenda. Sí. Y es una buena demanda la que plantea. O sea, hay que
plantear o hay que ir hacia agendas que sean agendas, digamos, de mayor nivel, que vengan de todos lados, ¿no? Y yo creo que eso nos va a hacer crecer. Ojalá pudiéramos dar ese paso, porque me parece que en el estadio de desarrollo en el que tenemos, Uruguay corre un riesgo muy relevante para mí, y es, por ejemplo, el tema de la educación. A mí me preocupa mucho la educación. Estoy involucrado en mi rol más de voluntario, de participación en alguna organización no gubernamental, tiene que ver, cuando volví a Uruguay, en decir, bueno, ¿dónde estaba el mayor problema? Y el mayor problema yo lo veía, como es obvio, digamos, en la deserción en secundaria. Entonces, mi diagnóstico tenía que ver también con falta de motivación de esos chicos, con a veces faltas de perspectivas desde el punto de vista de las oportunidades que se podía generar, terminar la educación, etcétera, y me he involucrado en esos temas. Bueno, corremos un riesgo muy importante, que es el que, si nosotros no tenemos una mejora sustantiva en la educación, digamos, que haga que justamente las nuevas generaciones se adapten a este nuevo mundo, el riesgo de tener una sociedad aún más fragmentada, más segmentada, es mucho mayor, y que no lo vamos a poder corregir con políticas redistributivas, porque las políticas redistributivas, entendidas estas políticas simplemente como traspasar recursos de unos a otros, tienen un límite. O sea, pueden funcionar en ciertas etapas en donde la crisis es muy aguda, como lo fue en los 2000, y evidentemente hay que hacer transferencias, y en esa etapa los sectores más rezagados tienen que ser muy apoyados. Pero a la larga necesitamos darle como se suele decir, quizás es una caricatura, pero es un cliché, pero es importante, ayuda en la reflexión, y es preferible, y tenemos que concentrarnos en dar las cañas de pescar más que la distribución de pescados. Eso pensando en el largo plazo, porque efectivamente, si nosotros no tenemos una sociedad con un nivel de educación, de capacitación, pensando, digamos, en estos nuevos desafíos que nos impone el mundo, el riesgo de que las desigualdades empiecen a crecer y que no se van a poder abordar con políticas redistributivas, porque eso tiene un límite, y porque además los sectores más educados, como ya nos pasó, que tienen más posibilidades, terminan emigrando. Entonces, parece que no viéramos, digamos, que al final del día hay cierta desigualdad en la nación uruguaya, porque cierta parte igual termina generando o capitalizando mejores oportunidades en el resto del mundo. O sea, por decir algo, si yo quiero redistribuir simplemente subiendo impuestos por un lado para entregárselos a los sectores de más bajos ingresos, y si eso insisto en esa política, la refuerzo, al final los sectores de mayores ingresos se van a terminar yendo del país, y por lo tanto es una política que se agota. Lo que sí tenemos que ir es a generar mayores oportunidades para los sectores de menores ingresos, que pasen por una educación que genere más oportunidades, y que no sea una educación que, como está ocurriendo hoy, amplía las brechas de origen. Y amplía las brechas de origen porque tenemos un problema serio en la calidad de nuestra educación a nivel del sector público. Entonces, eso es lo que yo creo es muy importante plantear. O sea, mirar el largo plazo y ver los riesgos y los desafíos que están. Entonces, eso obviamente significa sentarse y ponerse de acuerdo sobre cosas que van más allá, digamos, de las camisetas partidarias, y que van más allá de los temas ideológicos de uno y otro lado. Para terminar, me queda un minuto, porque no te voy a dejar ir sin que cumplas la promesa. Hablaste de ciertos pronósticos de aquí a 2 años, cierto avisoramiento. ¿Por dónde pasan esas? Bueno, no, desde el punto de vista económico, Uruguay va a tener... Pero también decías con su potencial impacto político. Claro que tiene impacto político, porque la economía es muy importante desde el punto de vista electoral y de los ciclos políticos. Hace 2 o 3 meses atrás, el Observador hacía un artículo sobre cómo la economía iba a influir en el desempeño político, y me invitaron a participar y a dar opinión, y mi opinión era
que probablemente sí, que la economía no le iba a jugar en contra al gobierno ni al Frente Amplio, porque la economía se estaba recuperando, esa recuperación se iba a consolidar. Y creo que es lo que está percibiendo el propio Vázquez. En esta entrevista que da Vázquez hoy, en esencia se percibe a un presidente hoy más proactivo. ¿Por qué? Porque en algún sentido lo respalda el hecho de que las cifras económicas van a ir mejorando. Y eso significa que puede ir planteando otros temas de agenda que quiere, digamos, desarrollar. Porque ha pasado la etapa que era previsible. Yo lo escribí en el 2014, lo dije incluso antes, de que en el fondo iban a ser un par de años de necesidad de asegurar la estabilidad económica, que era, hay un déficit fiscal alto, hay desequilibrios varios en la economía, la inflación, el tema de competitividad, el entorno externo desfavorable impone desafíos. Pasados esos 2 años, si efectivamente el entorno externo empieza a mejorar, el segunda parte del gobierno va a ser, desde el punto de vista económico, distinta. Y por lo tanto, para la oposición significaba traspasar el límite o la frontera de temas económicos desde el punto de vista del debate diario, del debate político y electoral. O sea, el estar muy centrado solo en temas económicos, la economía está estancada, el desempleo es alto, hay problemas acá de competitividad o allá, significaba que si eso empezaba a cambiar, el gobierno se iba a dar vuelta y iba a decir, pero a ver, de todos los temas que han estado planteando como problemas, ahora están mejorando y estamos en una mejor situación. Por lo tanto, yo diría que la economía, como conclusión del punto de vista político, debería jugarle a favor al oficialismo, ¿no? Y no necesariamente a favor a la oposición. O sea, aquí la economía va a mejorar claramente, va a seguir mejorando en los próximos 2 años. Vamos a ver cierta recuperación en el empleo y vamos a ver cierta caída, digamos, en el desempleo, y además eso se va a ir notando también en la percepción de los agentes económicos. Los agentes económicos, si bien ya hemos ido viendo señales de menor pesimismo y un poco de mayor optimismo. Argentina y Brasil van a consolidar su recuperación, están caros en dólares, nos ayudan, el mundo está creciendo a su mayor tasa desde el año 2011 y ya por encima del promedio histórico. Por lo tanto, eso evidentemente tiene consecuencias desde el punto de vista político y se debería reflejar también del punto de vista electoral. Yo me fui un poco temerario hoy planteando, a partir de la entrevista de Vázquez, de que probablemente es difícil ver que Vázquez, el presidente, tenga una caída en la aprobación de aquí hacia adelante. Probablemente la aprobación se puede ir recuperando, digamos, ¿no? Eso es lo que uno puede plantear desde el punto de vista del efecto económico sobre el ciclo electoral y demás. Ahora, en otros temas, digamos, siendo una elección muy competitiva, y eso condiciona evidentemente el desarrollo de ciertas políticas, es probable que tengamos, como a veces se ha llamado en Uruguay, cierto, entre comillas, carnaval fiscal, en el sentido de que el déficit fiscal que ha estado cayendo y todavía quizás pueda caer un poco más, eventualmente hacia un año electoral tiende a descontrolarse un poco, quizás. Tiende a subir y eso es un elemento que hay que incorporarlo en el análisis de cuáles son de los efectos. También pasa con las tasas de interés y la política monetaria. La política monetaria se ha empezado a tornar bastante más expansiva. El dinero, los medios de pago están creciendo más rápidamente. Las tasas de interés han caído en parte por el escenario externo, en parte porque las ha ido validando el Banco Central. Eso es un tema que tenemos todavía en el debe para trabajar, que es cómo los ciclos electorales y políticos influyen en nuestras políticas. Claro, hay un tema ahí que no lo hemos sabido resolver. Casi como un comportamiento cultural histórico del Uruguay, cultural, ¿no? Procíclico, completamente. Procíclico en el sentido de que tenemos políticas más expansivas en la etapa positiva del ciclo y tenemos que ajustarnos en la etapa luego de vacas flacas. Entonces, ese es un tema que Uruguay no ha abordado, digamos, transversalmente con dada la importancia que tiene para atenuar el ciclo. Pero la perspectiva es positiva. O sea, la perspectiva es positiva y creo que de aquí a el 2019, 2020,
probablemente vamos a tener un escenario de consolidación en la recuperación que se está observando y con efectos positivos también en el empleo y adicionalmente en los salarios reales. Aldo, mucho antes de tu viaje a Rusia vas a venir unas cuantas veces más aquí, así que muchas gracias. Fuiste un crack, te agradezco mucho la gentileza y la generosidad, ¿sí? Nos ayudó a poner la mañana en camino el economista Aldo Lema, acá en el 98.7. Estamos poniendo la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.